Bien, ahora que estamos ya anunciados ya oficialmente, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Ruiz Maqueda, trabajo en Grupo Blanca y tengo la suerte de estar compartiendo escenario con Javi Estevez. Ya le hemos visto esta mañana en un show cooking que nos ha hecho muy interesante, de platos ya para la época que viene de eventos, los BBCs, bodas, bautizos y comuniones. Nos ha hecho unos platos muy interesantes. La verdad es que estando rodeados de profesionales de hostelería, como sois todos, no necesita mucha presentación, pero bueno, por cortesía le voy a presentar un poco. Bien, Javi Estevez es madrileño, viene de familia soriana, si no me equivoco, sí, así es, afincada en Madrid, por eso él nació en Madrid y bueno, con sus 40 añitos que tiene recién cumplidos y que estuvo todo el año pasado celebrándolos. uno de ellos con Blanca, además. Estuvo todo el año celebrando sus 40 años, bueno, pues ya tiene 2 restaurantes en Madrid. Uno es La Tasquería, que obtuvo su estrella Michelin en el 2019 y la verdad es que con todos estos últimos años tan convulsos, pues ha conseguido mantenerla. Le han renovado la estrella año a año. Y en el año 2022 abre puertas un segundo restaurante que es El Lince. Así que ahí está con sus 2 restaurantes y bueno, pues con toda esta experiencia que tiene Javi Estevez a sus espaldas, hemos querido que hoy nos hable de algo tan interesante para cualquier hostelero, que es conocer las claves para poder rentabilizar un negocio de hostelería, ¿no? ¿Cuáles son los secretos de esto? La verdad es que hablando el otro día con Javi para preparar un poco la ponencia, me decía, ¡buah, María, es que hay una infinidad de temas de los que podemos hablar increíble, porque claro, hay muchos temas en un restaurante, que es lo que él domina, que tiene ya 2, como decíamos, que puedan afectar a la rentabilidad de un negocio, a la rentabilidad de un restaurante. Totalmente, así que bueno, sí. Vamos a ir tocando distintos temas. Si a vosotros luego se os ocurre alguna consulta que tengáis sobre esto, pues bienvenido sea. Así que vamos a empezar por uno de los temas, que son las compras. Muy importante, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a Javi cómo afecta la elección de los proveedores en la rentabilidad de un restaurante. Pues lo primero, un placer pasar este ratito otra vez aquí, porque como decía María, creo que es un tema que tiene muchísimo recorrido, porque se puede hablar de muchas cosas y quizás en el tema de los proveedores, en mi caso, al estar tan enfocado en la casquería, si lo pienso, pues creo que tiene que ser una parte fundamental. ¿Por qué? Porque, aunque hablaremos luego de ello, el tema de la especialización, en mi caso, al trabajar solo con un producto casi en exclusiva, pues claro, necesito que el proveedor sea muy bueno, pero no nos podemos cerrar solo en mi caso, ¿no? Porque yo creo que tenemos que intentar que esta conversación que vamos a mantener seamos capaces de abrirla un poco a todos los escenarios que estáis aquí, ¿no? Entonces, yo creo que da igual si tú trabajas con pescados, con carnes, con especializado en verduras, en casquería. Creo que es muy importante encontrar ese proveedor que te sirve a ti el producto como tú lo necesitas. Esta mañana he estado haciendo un show cooking basado un poco en platos de eventos y tal. Pues si estás especializado en eventos, pues igual trabajas más a volumen, tienes que buscar proveedores que te puedan dar ese servicio y que puedas jugar un poco más en el tema del precio, porque necesitas que el margen sea más ajustado. Si trabajas en un restaurante gastronómico, pues igual te toca ir a esos proveedores que son más top, en el que, al igual que otros, tienes que exigirles, pero ahí, por supuesto, que tienes un plus más todavía de exigencia, ¿no? Y en mi caso, en el de casquería, pues yo muchas veces cuando buscamos proveedor de casquería, que por suerte puedo decir que el principal lleva con nosotros prácticamente desde que abrimos, y luego hay otros a los que compramos muchas cosas, yo siempre lo comparo como cuando la gente compra pescado. Es decir, cuando tú vas a comprar pescado o te traen pescado al restaurante, siempre esperas que el pescado sea brillante, que tenga las agallas rojas, que tenga los ojos también brillantes, esa piel perfecta, que no esté seco. Bueno, pues cuando vas a comprar casquería tiene que ser exactamente lo mismo. Tú tienes que ver un hígado y tienes que decir, wow, o sea, qué bonito. Yo entiendo que muchos pensaréis, un hígado no es bonito. Bueno, vale, pero tienes que decir, joder,
qué maravilla este proveedor, cómo me está trayendo el producto perfectamente envasado, etiquetado, que se ve que es fresco. Y eso que en el pescado muchas veces es muy obvio, en la carne yo entiendo que también, pero que quizás yo creo que este ejemplo del pescado lo entendemos todos perfectamente, es muy aplicable a la casquería porque cuando yo voy al mostrador de la casquería y veo todo perfectamente colocado, los sesos, los riñones, los hígados, las manitas todas colocadas perfectamente, ya te está dando una señal de que lo que vas a comprar es de una calidad excelente. Si yo esas manitas las viera amontonadas, los higaditos de pollo pues quemados, pues me estaría dando también una señal de qué es lo que voy a comprar. Entonces, es muy importante la selección del proveedor, por supuesto, pero también identificando siempre qué modelo de negocio tenemos y hacia dónde queremos ir. Ya. Bueno, estabas anticipando ya el tema de productos, ahora cuando hablabas de casquería, y yo te quería también preguntar por eso, si es importante también en la rentabilidad de un restaurante los productos que eliges y también luego cómo conservarlos. Claro, o sea, lo que decía un poco antes, ¿no? Pues tienes que identificar realmente a lo que te dedicas y luego yo creo que podemos dividir un poco esto en dos secciones. Hay restaurantes de producto y restaurantes, por decirlo de alguna manera, de elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los de producto al final son restaurantes que trabajan con un producto muy fresco en el que tú compras un chuletero o un pescado y eso tiene una caducidad X, que suele ser pocos días porque se estropea. No admiten una manipulación previa que alargue la vida del producto. Es decir, tú compras una lubina de 3 kilos, la puedes racionar, por supuesto, envasar al vacío, que ahora hablaremos un poco de este tipo de conservaciones y tal, y alargar la vida, ¿no? Pero unas puntillitas que te traen pequeñas, especiales, si trabajas con angulas, que antes las nombraba, o con un boquerón pequeñito, no tienes más opción que venderlo al día. Entonces, en ese caso, si te dedicas a eso, para mí es mucho más difícil que en mi caso, que es lo contrario, que somos un restaurante de mucha más elaboración. ¿Qué nos permite esto? Pues al poder preelaborar muchos productos, consigo el poder almacenarlos, refrigerarlos, pasteurizarlos incluso en algunos momentos y alargar la vida del producto, lo cual me permite tener mucho más controlado el gasto que voy a hacer de este producto. Cuando tú trabajas en un restaurante con producto fresco, es mucho más complicado. Yo siempre lo digo. Es verdad que la mano de obra suele ser menor, hablo de número de trabajadores, que también hablaremos de ese tema, porque tú al final una chuleta la cortas, la echas a la plancha y se hace. Pero si hablamos de un rabo de toro, tienes que dorarlo en el horno, guisarlo, si lo quieres deshuesar, deshuesarlo, hacer el apaño que quieras hacer, si quieres hacer unos raviolis, hacer los raviolis, rellenarlo. Entonces necesitas a una persona o dos que estén dedicadas única y exclusivamente a la producción de este producto. Entonces, por eso a mí me gusta hacer esta distinción entre restaurantes de producto y restaurantes un poco de elaboración. El mío estaría metido en este tipo de restaurantes. Es verdad que tienes quizás más controlado el stock y las mermas que puedas tener, pero el gasto de personal suele ser mayor, porque necesitas mucha mano de obra para manipular todos estos productos. Qué interesante, Javi. Bueno, luego hay algo que tú has llevado a rajatabla en tus restaurantes, sobre todo en el primero, en la tasquería, y que yo quería saber si tú crees que es fundamental para que un restaurante funcione, y es el tema de la especialización. ¿Qué crees? Sí, es un tema muy importante porque se habla mucho desde hace ya años de esto y fíjate, yo creo que es una cosa muy importante. En mi caso, yo me dedico a la casquería porque trabajé antes en restaurantes que hacían casquería sobre todo y para mí era algo obvio, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que si hubiera trabajado en un restaurante japonés, haría sushi. Si hubiera estado 8 años, como estuve en el mesón de Doña Filo, rodeado de callos, mollejas, hígados y tal, pues claro, la lógica me dice que me dedique a eso. Si hubiera estado haciendo nigiris, sushi y tal 8 años, pues ahora mismo estaría aquí hablando de otra cosa. Entonces, creo que eso es un punto muy importante de partida a la hora de decidir hacia dónde tirar. Y luego, por supuesto, que la especialización te permite acotar un poco el rango de error, ¿no? El que tú tengas dentro del área en el que te mueves mucho más controlado. A mí, por ejemplo, cuando veo esas cartas
tan extensas Inmensas. con tantos platos me chirría mucho y pienso, hostia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de tener tanta oferta? O sea, Y la no. cantidad de productos que tienen que aprovisionar. Claro, es también verdad en que el ahora restaurante. tenemos elaboraciones de cuarta y quinta gama que nos facilitan mucho la vida y la hay de muy buena calidad, y aquí hay claros ejemplos, pero creo que no es necesario tampoco esas cartas que antiguamente se veían tanto y todavía se siguen viendo, en el que ponemos en riesgo muchas veces una cantidad de producto importante, ¿no? Entonces, ¿qué te permite la especialización? Pues que, como en mi caso, si juegas a la casquería, pues juegas a la casquería. Yo con eso tengo un problema muchas veces de gente que viene y te dice, pues ¿no me puedes hacer un filete? Digo filete por un entrecot, una chuleta. No. O sea, ¿no me puedes hacer una ensalada de tomate? No. No, porque no lo tengo. O sea, en mi restaurante tengo tomate, sí, pero de guisar. Tengo tomate básico para cocer, que me da sabor a las salsas, pero yo no tengo un tomate bueno. No es mi guerra. O sea, yo no voy a pelear por tener el mejor tomate. Voy a pelear por tener la mejor casquería. Entonces, si tu guerra es los vegetales, pues claro que sí, apuesta por ello. Y si te dicen, oye, hazme un solomillo, no te hago un solomillo. Igual te hago un plato con coliflor, con un jugo de carne o tal, que dices, ostras, pero no tengo por qué tener un solomillo. Entonces, para mí la especialización es algo muy importante porque consigue, como decía, reducir ese margen de error, centrarnos en lo que tenemos que centrar, Claro. y además te va a obligar a que tu carta no pueda ser tan larga, porque no te lo va a permitir. Bueno, Por el también momento los que ya clientes te identifican, ¿no? También los Claro. clientes con algo en concreto, ¿no? Eso es, y además que dices, claro, si quiero ya pasta, arroces, pizzas, ensaladas, o sea, que hay sitios y negocios que a veces sí que demandan eso en función de la ubicación que tengan y al público al que esté enfocado. Pero yo creo que es mucho más difícil de controlar. Pues a lo mejor en un hotel, pues sí que te toca, es como en un desayuno buffet, que tienes fruta, tienes Claro. fiambre, son cosas distintas, ¿no? Pero cuando hablamos a lo mejor de modelos de restaurante, como es mi caso, creo que la especialización es muy positiva porque nos ayuda, además eso, a especializarnos en algo, a indagar sobre eso y a fijar nuestras fuerzas en En un algo único concreto. objetivo. Y no decir, bueno, pues ahora de repente voy a ver si hago esta pasta, o voy a ver si empiezo a trabajar con esta verdura, y al final pues es difícil que vayas evolucionando Claro. en un camino, porque tienes tantos frentes abiertos que te vas moviendo ahí un poco, ¿no?, de lado a lado, y yo creo que es Sí, más es complicado. verdad. O para mí, por lo menos, siempre me lo ha parecido. Javi, una cosa, aparte de los productos, de especializarte en algo, como es la casquería en tu caso, los ingredientes, es decir, lo que empleas para cocinar ese producto o las guarniciones, ¿también es importante a la hora de rentabilizar un restaurante los ingredientes que eliges? Hombre, claro, sí, lo hablábamos desde el principio. O sea, ahí el punto de partida es el proveedor, los ingredientes, y luego el tema de hacer números, que es una asignatura muy pendiente de los cocineros que tenemos, de darnos cuenta que tenemos que ser conscientes de lo que valen las cosas, no solo a la hora de comprarlo, sino a la hora de venderlo. Porque a veces parece que nos da miedo poner en valor algo que estamos cocinando o que estamos haciendo, porque van a decir, joder, qué caro es. Por supuesto que los ingredientes son muy importantes, tienen un valor, pero luego está el valor nuestro ¿Qué le pones tú? que le aportamos a ese ingrediente para que se convierta en un ingrediente o en un elemento de nuestros platos mejor todavía, ¿no? Entonces, Claro. tenemos que ser conscientes de que nuestros equipos, cuando están dedicando horas, invirtiendo tiempo en trabajar con estos productos, le están dando un valor añadido que por supuesto que tenemos que lo podemos decir así, cobrarlo. Sí. Y a veces parece que nos da miedo, no solo hay que poner en valor los ingredientes que compramos, sino poner en valor lo que vendemos y el trabajo que tenemos. Yo pongo un ejemplo muy claro con la cabeza de cochinillo. Nosotros, que Tabladillo es la empresa con la que trabajamos que nos lo vende, pero no sabíamos qué precio poner y era una cosa tan única que también eso tenía que poner en valor al precio que pusiéramos. Entonces, cuando de verdad creamos algo, creo que es muy importante ponerlo en valor y no solo quedarnos en el valor que tiene inicial, sino en decir, joder, vale, esto, ¿quién más lo hace o cómo lo hacen?
es único, pues Claro. eso también tiene un precio. Hay que ponerle. Bueno, hablamos ahora de algo que ya está muy extendido, que es la cocina que llaman muchos ya la cocina de aprovechamiento, ¿no? Yo no sé si tú en tus restaurantes tienes muchas mermas. Cuando te sobra producto, ¿qué haces? A ver, intentamos que no, porque si algo creo que hacemos bien es que nosotros compramos cosas que generalmente se tiran, o se tiraban, mejor dicho. Entonces, otra cosa sería que yo comprara el cordero entero para tener mollejas, lenguas y tal, pero dices, ¿y qué haces con el resto del Claro, cordero? claro. En el cochinillo que ponía el ejemplo, yo no compro cochinillos, sería un desastre. Compro cabezas de cochinillos solo. Si comprara cochinillos enteros, tú imagínate. Claro. ¿Sabes? Que tendría que tener un negocio paralelo, un asador en el que vendiera cochinillos sin cabeza. Pero no es mi negocio. Entonces, creo que es muy importante enfocarnos, y aquí vuelve a aparecer la palabra especialización, enfocarnos en un área, ir a por ella, y a partir de ahí veremos reducidas nuestras mermas. Porque a mí, por ejemplo, mira, hay una cosa que me preguntan muchas veces, que es que ¿por qué no trabajo con casquería de pescado? Que es maravillosa, Sí. y tiene muchas Posibilidades posibilidades y para nosotros de abrirnos en un mundo nuevo, de platos nuevos, y sí, a veces tenemos pues tripas de bacalao, la cococha, del atún hay muchas partes que se pueden considerar casquería que también utilizamos, pero claro, yo que soy un enamorado, por ejemplo, del hígado de salmonete, que me parece que el hígado de salmonete es una barbaridad. Para yo tener acceso a hígado de salmonete, solo tengo una opción, que es comprar salmonetes. Claro. Entonces, pues no lo hago. Te No lo sale hago carísimo. porque entonces ya mi negocio cambiaría. De repente tendría que tener un plato de salmonete para hacer otro con hígado de salmonete. Claro. Entonces, No es rentable. claro, no es rentable. Entonces, tenemos que tener muy claro con qué ingredientes tenemos y luego a nivel de mermas, por supuesto que sobran y hay mermas, tenemos como todo el mundo. Sí. Intentamos que no, haciendo este tipo de compras, en nuestro caso, como te decía, trabajando con casquería, pero esta mañana ponía un ejemplo muy claro cuando estaba manipulando la merluza, el lomo, que muchas veces pues, nos quedamos con la parte del lomo bonita, la cola igual no nos vale, que la podemos aprovechar para cosas, o hay gente que la desecha directamente para el caldo. Joder, pues piensa en una elaboración con esos recortes que te puedan dar un beneficio real, no solo el decir, bueno, pues lo hago a un caldo, bueno, pues hazte una brandada, hazte unos buñuelos, que tengan un valor, un precio que realmente amorticen el coste de esa merluza. Entonces, cuando estaba limpiando la merluza, algunos estáis aquí también y lo habéis visto, contaba precisamente eso, ¿no? Y con el resto de los productos pues tiene que suceder lo mismo. Es decir, hablaba también, por ejemplo, del secreto, cuando lo manipulaba. Oye, pues en vez de, a veces queremos hacer trozos más cuadrados y nos sobran las esquinas, bueno, pues córtalo en rodajas, en tiras, y haz gramajes todos iguales y no te va a sobrar absolutamente nada. Claro. O sea, vamos a anticiparnos un poco a eso que puede ser la merma, pensando en qué cosas podemos hacer con las partes que nos sobren. Pero nosotros, por supuesto, que lo hacemos. Con las mollejas, por ejemplo, mira, de cordero, pues a veces nos vienen mollejas más chiquititas que una vez blanqueadas, pues decimos, joder, es que no las puedo poner en un plato. Bueno, pues ahora las estamos secando y hacemos con un torreznillo para un postre. Ah, mira, buena idea. Entonces, siempre intentamos buscar un plan B para todo. No se tira nada en tu restaurante, por lo que intentamos que no. O sea, algo se tirará, pero intentamos que no se tire. Y luego hay un tema también que yo creo que ya está bastante regulado y estamos acostumbrados, hasta en restaurantes, en mi caso, que tiene una estrella Michelin, que por eso no debería de haber ninguna diferencia, que es que cuando a veces hay alguien que, por ejemplo, me pasa con la cabeza de cochinillo, no se la termina y se la quiere llevar, oiga, pues es su cabeza, tengo un tupper adecuado para que se lo pueda llevar y usted se la lleva y se la come en su casa. O sea, que tampoco nos dé miedo a veces a que la gente, si se quiere llevar Claro. la comida, pues oye, pues que estemos preparados también para eso, porque creo que no hay nada más feo que se tire comida a la basura, ¿no? Es una lástima. A mí cada vez me pasa hasta en mi casa, cuando en la nevera le echo la comida a mi hija y me sobra algo, intento buscarle un plan B, un plan C o algo, porque lo paso muy mal cuando se tira comida, la verdad. Muy bien, Javi. Pues nada, yo ahora la pregunta del millón, que a mí me interesa mucho, ahora que Javi tiene desde hace un par de añitos 2 restaurantes, ¿cómo compatibilizas tú los dos negocios? O sea, a nivel de gestión de equipo, de tu equipo de personal, ¿cómo haces para llegar al trabajo y
bueno, y que ese coste de personal no sea excesivo para el negocio. Es muy difícil. O sea, de hecho, si tuviera el secreto, no os lo diría, pero tendría 10 restaurantes más, porque es muy complicado. Yo siempre digo que el tema del personal, no sé si en todas las profesiones, pero en la nuestra especialmente, porque creo que solemos trabajar en espacios más pequeños, más reducidos, y eso hace que haya muchos roces para lo bueno y para lo malo. Y entonces es mucho más difícil de gestionar, Claro. pues, el tema personal porque sí, porque eso, trabajamos en cocinas pequeñas, hay gente que no encaja con otros, entonces es muy difícil, es muy difícil. Yo en mi caso, pues mira, empezamos 5 personas en la tasquería y ahora somos 15, 9 años más tarde, justo hemos cumplido 9 años esta semana. Pero de si algo me siento orgulloso es de que gran parte de esos 5 que empezamos, bueno, gran parte, pues 3 personas siguen todavía conmigo. Contigo. Y eso es una pasada, porque es muy difícil de conseguir. Se ha ido incorporando gente, se han ido, han empezado otros. O sea, como en todos los sitios ha habido cambio, pero es verdad que hemos tenido poca rotación de personal. ¿Cómo se consigue eso? Pues no lo sé, pero creo que intentando ser lo más cercano y humano posible a la hora de ponerte en el lugar de los trabajadores. Yo siempre les digo que yo he sido trabajador para otros muchos años, más de lo que he sido empresario. Todavía, me quedan pocos años ya para que eso ya se vaya para el otro lado. Pero sé lo que es trabajar para otros y he vivido en mis propias carnes cosas que no me han parecido bien, y cuando he planteado tener un negocio he dicho, esto es lo que sé que no quiero hacer. Eso no es fácil, pero hay que pelear por ello, porque al final cuando tú consigues tener un equipo fiable, bueno, una plantilla sólida, pues te permite estar aquí sentado hablando sobre ellos, sobre lo bien que lo hacen. Porque yo, si estoy aquí es porque Estás cubierto estoy cubierto con un equipo muy bueno que me da una tranquilidad tremenda de que mientras yo estoy aquí, ellos están haciendo el trabajo mejor o igual que si yo estuviera allí. Entonces, en mi caso, apostar por el personal, intentar cuidar al máximo posible. No te voy a engañar, cuando abrió la tasquería nosotros descansábamos domingo, noche y lunes, cosa que a día de hoy para contratar gente sería impensable, y me parece bien que tenemos que ir mejorando todo esto. Es cierto que a los 6 meses empecemos a dar un mediodía más, y en menos de un año ya se estaba descansando 2 días y una noche, o sea, domingo, noche, lunes y un día más. A los 7 años eso se mantuvo mucho tiempo, pero siempre hemos dado vacaciones en agosto, en enero. Hace 2 años empezamos a cerrar en Semana Santa. Hace 6 meses estoy cerrando sábados, noches y domingos, en vez de domingo, noche y lunes, y descansan un día más. Y yo les digo siempre a ellos, esto lo puedo hacer gracias a vosotros. Claro. Si yo tuviera una plantilla en la que la gente rotara mucho y no fuéramos capaces de haber hecho este núcleo, yo no podría hacer este tipo de cambios. Los hago porque ellos me permiten hacerlo, y se lo transmito y se lo digo, y hablo con ellos con total franqueza. Entonces, apostar por el equipo, cuidarlos, por supuesto, ir mejorando condiciones en función de cada perfil que tienes. También que se sientan valorados y queridos a la hora de poder hacer ciertas cosas, que tengan oportunidades de salir fuera, de acompañarte en cierto... Aquí no ha hecho falta, pero yo en otras ocasiones, bueno, y vosotros lo habéis vivido, cuando hemos grabado recetas, te has llevado siempre ha habido alguien conmigo que en su día libre ha venido, por supuesto, ha cobrado por ese día, pero bueno, es una oportunidad más, pues, de estar metiendo las narices en algo nuevo para esta persona y que pueda aprender. Eso respecto a la tasquería. Y en cuanto al lince, que al final, bueno, pues fue un proyecto que va a cumplir 2 años en verano, pues claro, era un reto muy gordo, porque lo que os digo, porque si yo tuviera la herramienta o las claves de cómo funciona esto, no tendría 2 restaurantes, tendría 10, pero es lo más complicado. Entonces, ahí tuve la suerte de que un chico que había estado precisamente conmigo 6 años, Adrián, pues le apeteció formar parte del proyecto, y claro, a mí me daba mucha tranquilidad, porque me permitía saber que la persona que iba a estar ahí
pues era de casa. Confianza, claro, total confianza. Entonces, hacer cantera es muy difícil, y yo tengo una cantera muy pequeña, pero los grandes restaurantes que consiguen hacer esto, entiendo que a la hora de crecer pues es más sencillo. Aún así es muy complicado, porque esa persona luego se tiene que enfrentar a los problemas de personal que va a encontrarse en el restaurante nuevo. Nadie le va a librar de eso, pero bueno, ya parece que vas haciendo fuerza entre dos, ¿no? Pero yo me vinculé al Lince, vamos, abrí el restaurante porque Adrián se subió al carro. Si no hubiera tenido a Adrián o alguien del perfil de Adrián a ese nivel de confianza, más complicado, ¿no? Yo me hubiera costado mucho haberme vinculado, sí. Bueno, cambiamos de tema un poco ahora. ¿Qué recomiendas tú a un restaurante en cuanto a...? Porque yo creo que hay muchos hosteleros que quizá dudan, oye, ¿qué días durante el año debo abrir, debo cerrar, en qué horarios? ¿Esto depende del tipo de restaurante o no? Esto es muy interesante porque, claro, cuando yo digo que cierro sábados, noches y domingos aquí en Salamanca, pues la gente flipa, dice, pero tú estás loco, claro. Entonces, tenemos que ser conscientes de dónde estamos y cada uno el tipo de negocio que tiene. Entonces, ¿y en qué momento estás? Yo, como os decía antes, empecé cerrando domingo noche y lunes. Luego tuvimos una época que abríamos los lunes también, solo se cerraba domingo noche. Pero aún así, descansábamos domingo noche y 2 días rotativos cada uno. Pero era un follón. Era un follón porque al final los problemas me los comía yo todos, porque cuando no estaba uno no estaba otro, necesitaban más personal. Sí, la empresa facturaba más, pero a la larga dices, ¿me compensa? Pues en mi caso no me compensaba. O sea, es verdad que llegó la pandemia y ahí aprendimos muchas cosas que por suerte hemos mantenido, y ahí volví a cerrar otra vez domingo noche y lunes. Entonces, el tema de los cierres, pues depende mucho de dónde estés. Si, por ejemplo, hablaba antes del mesón de Doña Filo, que es donde yo me he formado a nivel de casquería. Es un restaurante que está en Colmenar del Arroyo, que es un pueblo a 70 kilómetros de Madrid. Cuando yo me incorporé a trabajar con ellos cerraban domingo noche, lunes y martes, y los miércoles noche. A día de hoy ya, bueno, pues van siendo más mayores, tal, solo abren viernes, sábado y domingo. Claro, pero es que a Colmenar del Arroyo, si va gente, es el fin de semana. Claro. Entonces no es comparable Madrid con un pueblo o con una ciudad como Salamanca o un León o un Santiago de Compostela o un Cádiz. Son totalmente distintos. Madrid, por suerte, pues tenemos, pues, y estamos en un momento muy, muy guay de una afluencia de público muy grande y nos permite que de lunes a viernes pues suele haber una cantidad de público que es, bueno, pues razonable para poder abrir durante esos días y que te puedas permitir cerrar. Claro, yo esto lo he hecho después de 9 años, claro. Casi. O sea, jamás, el Lince no lo hace, de hecho. El Lince sigue cerrando domingo noche, lunes y se descansa un día más. O sea, primero tenemos que ver en qué momento estamos de nuestro negocio y segundo, dónde estamos. La ubicación, claro. Porque si estás en un pueblo, pues estás en Alba de Tormes, pues te va a costar mucho. Como cierro el fin de semana, lo siento mucho, querido, pero te va a costar mucho de lunes a viernes hacerlo. Otra cosa es que me digas, bueno, pues es que tengo 4 mesas y estoy yo con mi pareja y una persona más y lo tenemos controlado y solo necesitamos dar estos cubiertos y facturar esto. Maravilloso. O sea, si eres capaz de hacer ese castillo y que aguante, bien hecho, claro que sí. Pero tienes que ser un poco consciente del negocio que tienes y dónde lo tienes y en qué momento estás de tu negocio. Tus clientes, ¿no? Cuándo van, claro, y cuándo no van al Si eres restaurante. un destino de verano, claro, nos quejamos muchas veces o se echan los gritos al cielo con los horarios en los sitios de costa y tal. Claro, pero ¿y qué hacen? Si queremos ir todos a comer a las 3 de la tarde porque queremos estar en la playa hasta las 3 menos 5 y claro, ¿qué hacen? Es muy complicado, es muy difícil. Luego pues lo suelen compensar en invierno con más vacaciones, con más días libres. Eso por lo menos es lo que se debe hacer, pero claro, ¿cómo no vas a aprovechar para abrir todos los días en un agosto, en un julio, en pleno sur? Pues es lo lógico. Lo importante es buscar el equilibrio y, por supuesto, no engañar al personal. Eso, por supuesto. Claro. O sea, que lo tengan claro, que es
lo que hay durante una temporada y durante la otra en función del negocio que tenga cada uno. Está claro. Hay otro tema que no sé tú qué recomiendas en cuanto a qué es más rentable en un restaurante. Creo que tú has utilizado las dos fórmulas, si menú o carta. Pues antes nombraba la pandemia y es que nosotros, la pandemia como a todos, nos trajo muchas cosas y una de ellas fue dar un paso que no habíamos dado nunca. La tasquería en 2015 abrió solo con carta, como os decía, con 5 empleados. Es verdad que al poco éramos 7, bueno, fuimos creciendo bastante rápido, pero de una forma como muy escalonada y muy lineal. O sea, se facturaba más, pero se invertía más en personal y en mejorar el local. O sea, siempre ha sido como todo muy, para mí, de una manera muy lógica. Si viéramos seguramente una curva, creo que sería interesante porque creo que ha sido siempre de esta forma. Entonces, cuando abrimos solo teníamos carta. Carta y nuestro ticket medio eran 35 euros, más o menos. Era una carta muy sencillita. Bueno, que para Madrid está muy bien ese precio. Sí, para cuando abrimos, pero hablamos de hace 9 años. Anda sí. que no ha subido la vida ahora todo. Uy, se ha caído el móvil, da igual. Luego lo cojo. Entonces, abrimos con carta y luego a los, yo creo que 4 o 5 años, mantuvimos la carta e hicimos un menú porque había mucha gente que nos demandaba como hacer una especie de menú con platos de la carta. Oye, no, ponme tú, pues venga, pues vamos a hacer una estructura que sean 5 platos o tal. Hicimos un menú que convivía con la carta. Y eso lo mantuvimos hasta 2019. La estrella nos la dieron teniendo carta y menú, con un ticket medio real de 47 euros para un sitio con una estrella Michelin. Que yo siempre lo cuento porque éramos seguimos siendo bastante raros dentro de lo que es el mundo Michelin, pero éramos un sitio que estaba fuera de lo que era el precio de el precio de Michelin, sí. Totalmente. O sea, te hablo de 2019, antes de la pandemia. Ahí estábamos en 47 euros de media. Ahora damos muchos cubiertos, muchos más que ahora. Llegó la pandemia y ¿qué pasó? Claro, que empezamos a poder abrir con ciertas restricciones, con un 50% de aforo, con un 30%, con distancia, con tal. Mi local es muy pequeño y claro, yo tenía mucho cliente que venía y se pedía a lo mejor una croqueta y unos callos, salía a 25 euros y se iba. Entonces, claro, yo que saqué del ERTE a la gente prácticamente al 100%, en junio, a los 10 días de que abrieran ya la posibilidad de que volviéramos a abrir los restaurantes, necesitaba que mi ticket medio fuera más alto. Ya, claro. Porque yo no me podía permitir que, si yo solo podía dar 30 cubiertos, se gastaran 20 euros o 25, claro. porque no. O sea, no salvaba a los empleados. Claro. O sea, a la empresa seguro que no, pero a los empleados se iban a ir todos a la calle. Entonces se me ocurrió arrancar con un menú que fuera nuestro ticket medio. Un menú de 45 euros. Nosotros estábamos en 47, dije, pues mira, hacemos un menú de 45 euros y luego hicimos un menú más caro. Dije, siempre tenemos gente que está por encima de esto, que viene a disfrutar, a pasárselo bien, claro. a gastar más y, oye, pues vamos a darle también la posibilidad de tener esto. Y entonces hicimos 2 menús. Esto fue en 2020, en junio, estamos en el 24. A día de hoy trabajamos con 3 menús, uno de ellos de 55, que es el más económico. O sea que hemos subido 10 euros, no me parece una subida muy bestia, desde el 2020. Luego tenemos uno de 78 y otro de 90. Claro, a mí esto me ha dado la vida. Doy menos cubiertos, pero facturo más o menos claro. Lo mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros, y hablo un poco también antes vuelvo al tema de la oferta y de la especialización y tal, nosotros al trabajar con casquería, si somos muy cerrados en el mundo menú, si tú odias el hígado o a ti no te gustan los riñones y en el menú hay hígado y riñones, te estoy jodiendo la vida. Sí. O sea, y a los restaurantes se va a disfrutar y a comer y a salir contento, no a que nos impongan un menú y a comer algo que no nos gusta. Entonces, si hay algo que hacemos que nos mete en el barro profundamente y que
hace que las comandas sean un quilombo, pero hace que el cliente se vaya mucho más satisfecho, es que yo permito pedir menús distintos, cambiar platos. O sea, al final es una carta encubierta. Pero he conseguido que la gente se mueva en el ticket medio que yo necesito para mantener lo que tengo en cuanto a local, personal, gastos fijos y todo. Claro. Porque ahora, ya te digo, somos 15, pues obviamente los gastos han cambiado muchísimo. Entonces, dependiendo un poco del negocio que tengas, pues tienes que ver esto, pero es cierto, yo ahí entono mi culpa por la parte que me toca. Hemos tenido una época en los restaurantes que hemos sido muy radicales en cuanto a la oferta que ofrecíamos con los menús de degustación, es decir, era el menú y el menú, y ya está, y no se puede cambiar nada. Y vale, habrá sitios, yo entiendo que hay sitios que tiene que ser así, por supuesto, pero creo que hay mucha gente que ya está un poco cansada del mundo menú degustación. Claro. Y a mí me encanta, y cuando vas a un sitio de menú degustación lo disfrutas y tal, pero creo que cuando alguien te repite y va a tu restaurante varias veces es porque eres flexible en la oferta y le permites pues que pueda un poco comer dentro de lo que tú tienes, comer lo que él quiera. Claro. Entonces, carta o menú, pues bueno, yo hice esa jugada que os he contado, que si a algunos sirve, pues me funcionó muy bien, el dar la evolución de la carta a menú, pero siendo flexibles dentro de los menús y permitiendo pues todos los cambios necesarios y que solicite el cliente. Claro, darle opciones. Bueno, Javi, ya para ir terminando, nosotros llevamos en Grupo Blanca colaborando 2 años ya con Javi, encantados, haciendo un montón de cosas, como este evento Gastro & Cook. Yo quería preguntarte, tú que llevas mucho tiempo ya colaborando en ferias, eventos de gastronomía, de hostelería en Madrid, Barcelona, con colaboradores como nosotros, empresas distribuidoras de alimentación para hostelería, ¿tú recomendarías a tus colegas de profesión aquí presentes participar en este tipo de eventos y ferias? O sea, ¿eso influye en la rentabilidad del negocio también? Pues yo creo que sí. Y obviamente te voy a explicar por qué. Pero para empezar, si nos gusta esto, que creo que es una profesión muy dura pero muy bonita, tenemos la suerte de que a día de hoy ya no se espera de nosotros que estemos encerrados en la cocina o ubicados solo en la sala, que la sala es una parte súper importante del restaurante, ¿no? Que cada vez tiene que ir teniendo más protagonismo. Pero en cuanto a cocina, que quizás es lo que más me toca a mí, al final cuando tú tienes la oportunidad de hacer algo que se sale de tu círculo o de tu rutina o de tu zona de confort, nunca sabes a dónde te va a llevar. Yo en mi caso, por ejemplo, y en ese momento no nos conocíamos, yo llevo ya 22 años dedicados a la cocina. Estudié con 18 en Galicia y desde entonces no he hecho otra cosa más que dedicarme a la hostelería. Pues recuerdo que tuve una época que había concursos, tal, yo me apuntaba, igual no lo hacía bien, luego de repente empecé a hacerlo mejor, gané algún reconocimiento, luego muchos lo recordaréis, participé en Top Chef y tal, y esto me abrió un poco la ventana de poder participar en muchas cosas. Pero claro, esto no es fácil que le suceda a todo el mundo. ¿Cómo es equiparable esto a lo mejor a alguien que tiene un restaurante en una ciudad pequeña o en un pueblo, o donde sea? Bueno, pues yo creo que es muy inteligente el aprovechar esas oportunidades, porque si de repente en tu pueblo hacen la Feria de la Tapa, que en principio no sale de allí, ¿vale? Y digo Colmenar del Arroyo otra vez por no decir ninguno de los que estén aquí, por no barrer para ninguna casa. Si hacen la Feria de la Tapa y de repente participan 8 restaurantes, que son los que hay, y tú, por el motivo que sea, eres el que mejor lo hace, porque así lo decide el tipo de jurado que sea, me da igual, oye, pues ya parece que sacas pecho, ¿no? Y de repente, pues en Madrid resulta que van a hacer un concurso, joder, pues da el paso y vete a ese concurso a Madrid. Claro. Oye, pues resulta que lo haces bien. Joder, pues alguien ha visto que lo has hecho bien,
y de repente te llaman y te dicen, oye, que mira, que va a ir la Comunidad de Madrid a cocinar a Salamanca, o lo pongo al revés. Estamos en Salamanca, participas en la Feria de la Tapa, tal, oye, que va a ir Salamanca a Madrid Fusión y va a hacer un cóctel, cosa que sucede todos los años, o muchos años, 20, tal, no sé qué, y resulta que haces una tapa que le llama a alguien la atención y de repente esa tapa, joder, pues, ¿por qué no te presentas a esto? Y resulta que te presentas y ganas. Y de algo que estabas en tu cocina encerrado, que no sabías qué hacer, de repente te das cuenta que gracias al atrevimiento y a las ganas de hacer eso, De hacer cosas. pues has empezado a hacer cosas, ¿no? Y de una cosa has pasado a otra, a otra, a otra, a otra. ¿Y eso cómo repercute a tu restaurante? Bueno, pues que al final tú vas con tu nombre en tu chaquetilla o con el nombre de tu restaurante y cuando vas consiguiendo logros, pues ese restaurante es el que sale en los rótulos. Y la gente de repente dice, joder, pues si esta tapa la probé yo y resulta que este restaurante está aquí, pues por supuesto... Te ponen en el mapa, ¿no? Claro, por supuesto que es muy interesante y yo creo que no se debe de perder la ilusión. Y más todavía, lo decía, como estamos viviendo ahora este momento de la cocina y de la sala, espero que cada vez más, de poder estar presente en diferentes ámbitos. O sea, ahora estamos en un momento en que se hacen ferias, están como locos los de las televisiones por ir a grabar contenido a X sitio y que salgan haciendo la torrija o que salgas haciendo los callos o que Está salgas... de moda la cocina. Claro, entonces, oye, vamos a quitarnos un poco la vergüenza y vamos a dar un paso para adelante y vamos a enseñar lo que hacemos en nuestras casas, porque nunca sabemos al final hasta dónde nos puede llegar. Y yo, por supuesto, que lo recomiendo. No tiene que ser el objetivo, nunca. Sí, el tema de eventos. Un tema de eventos o de... Pues es que salgo en la tele, tal. No, para nada. El objetivo tiene que ser seguir creciendo y hacer que tu restaurante funcione en el tiempo y que... A mí siempre me preguntan, ¿tú qué quieres? Digo yo, cumplir años. Cumplir años en todos los aspectos. A nivel personal, pues eso quiere decir que no estoy muerto, y a nivel profesional, porque eso quiere decir que mis negocios siguen cumpliendo años. O sea, es lo más difícil, pero es lo mejor que te puede pasar, cumplir años. Entonces, vamos a luchar por cumplir años bien, vamos a luchar por posicionar nuestros negocios en el mapa, por aprovechar las oportunidades que nos den, hacerlo bien y cada vez que haya una ventanita, pues sacar la cabeza y decir, oye, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, está claro. Pues muchas gracias, Javi. La verdad es que Nada, un placer. yo no soy hostelera, pero me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha transmitido. Tenéis aquí disponible a Javi Estevez. No sé si os apetece hacerle alguna consulta, alguna pregunta. Que no todos los días tenemos a un chef estrella, ¿eh? Así que con total aprovechar. confianza, de verdad. Estoy aquí a puerta gallola, que suele decir. ¿Nada? ¿No? Bueno, pues un aplauso fuerte para placer. Javi Estevez. Muchas gracias. A vosotros, un placer, de verdad.